Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy traigo dos historias que parecen distintas, pero se conectan en el mismo lugar. Cuba, el poder, el precio de desafiarlo. Cuba le vuelve a sacar dinero al bolsillo de los mexicanos, sí. No es solidaridad, no es cooperación, es el dinero de los mexicanos que está financiando a la dictadura cubana. Y hay contratos que lo prueban, ¿eh? Una nueva investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela que el gobierno de México sigue financiando con recursos públicos la impresión de millones de libros para el sistema educativo cubano. Y aquí viene lo más grave. Ahora se documenta un nuevo contrato del gobierno de Claudia Sheinbaum para imprimir un poco más de 7 millones de nuevos libros para Cuba, valorados en casi 189 millones de pesos mexicanos. ¿Y saben qué? Ya salieron cargamentos con más de 4 millones de libros con alto contenido ideológico antiamericano. Y quedarían cerca de 3 millones por enviar todavía. Mientras en México faltan medicinas, escuelas y seguridad, tu dinero mexicano está cruzando el mar para sostener la propaganda de una dictadura extranjera. No es ayuda humanitaria, no es solidaridad, es tu dinero financiando al régimen cubano. ¿Cómo se descubrió? Hoy me acompaña la periodista Verónica Ayala de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad a cargo de esta investigación. Además, en Cuba, disentir no solo se paga con represión, no, en muchos casos se paga con cárcel. El documental que se estrena por estos días aquí en Miami sobre Luis Manuel Otero Alcántara lo deja claro. Y por eso hoy converso con Ernesto Fundora, cineasta y escritor cubano, realizador del documental Luis Manuel Otero Alcántara. Estamos conectados. Mundialmente estrenado aquí en Miami. El documental es el retrato de un artista y opositor que el régimen cubano intentó silenciar con una celda en una prisión de máxima seguridad en Guanajay, en la provincia de Artemisa, y donde aún se encuentra tras las protestas del 11J. Acompáñenme aquí hasta el final para conocer cómo se pudo hacer el documental cuando el miedo y la censura son parte de ese guión. Esta historia importa más allá de Cuba porque revela cómo un régimen trata de controlar no solo la política, sino también el arte, la palabra y la memoria. Todo esto y más aquí en solo minutos. No se vayan. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gustan. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina, pues como un tema recurrente, Cuba le vuelve a poner las manos en el bolsillo del dinero público de los mexicanos. Esta vez lo vuelve a hacer con libros, pero les voy a pedir que me acompañen porque ya tengo ahí conectada desde México, a la periodista Verónica Ayala de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bienvenida una vez más, Verónica, con esta nueva investigación. ¿Qué tal, Yelenis? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias a ti por la confianza en el programa para poderle dar difusión un poco más a estas investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta vez Cuba vuelve a poner las manos en el bolsillo del dinero público de México y Claudia Sheinbaum, la presidenta, pues accede. Cuéntame de esta nueva investigación y de la cantidad y del monto de la cantidad de estos nuevos libros que acaba de enviar con alto contenido antiamericanista que se imprimen dentro de México. Así es, Yelenis, como recordarás, hace unos meses, en junio del 2025, habíamos publicado que el expresidente López Obrador había financiado los libros de texto para el sistema educativo cubano, había enviado a Cuba cerca de 15 millones de libros de texto, esto con un costo de más de 387.4 millones de pesos, y pues todo pagado por el gobierno mexicano. Ahora sí que, como decimos aquí con cargo
al erario con los recursos que aportamos los contribuyentes. Ahora encontramos un nuevo contrato, este contrato es de agosto del año pasado, agosto del 2025, ya en la administración de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, para la impresión de 7.1 millones de libros de texto, esto con un costo de más de 189.3 millones de pesos y de nueva cuenta, pues con cargo al gobierno mexicano. De estos 7.1 millones de libros de texto que pues se imprimieron recientemente, ya enviaron a finales de noviembre en 2 cargamentos vía marítima 4.1 millones de libros, faltarían por ahí de enviarse otros 3 millones de libros, pero pues lo que vemos es que hay una continuidad, digamos, al financiamiento de estos textos que, como bien señalabas, y ya habíamos documentado en nuestras publicaciones anteriores, pues tienen un alto grado ideológico y de adoctrinamiento, particularmente contra Estados Unidos, que es algo pues Totalmente. delicado, algo serio en estos momentos por la situación que hay, pues la relación, digamos, compleja entre México y Estados Unidos. Recientemente hubo por ahí presiones para que México frenara los envíos de petróleo crudo y combustible subsidiado a Cuba. Se implementó después por ahí una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump para pues amenazar prácticamente con aranceles a los países que suministraban de combustible, pero vemos que siguen llegando apoyos por otras vías, como es el caso de estos libros de texto para los estudiantes cubanos. Ahí tenemos las gráficas de tu investigación que demuestran la cantidad de libros de texto y pude leer en el mismo reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que ustedes señalaban que ya hicieron el envío vía marítima, que hay una cantidad, también mencionaste, que se ha quedado atrás, pero que va a ser enviada ya. ¿Cómo ustedes descubren que estos contratos, si no dicen que directamente es un contrato con el gobierno, con el régimen de Cuba, y quién lo paga? Explícame esa parte. ¿Quién paga estos contratos? Claro. ¿Quién los firma? ¿Y de dónde sale el dinero, una vez más, para imprimir estas asignaciones del régimen de La Habana? Es algo muy importante lo que comentas, porque lo que encontramos, Yelenis, es que a diferencia de los contratos que se habían firmado en la anterior administración de López Obrador, este nuevo contrato con Claudia Sheinbaum se oculta deliberadamente, se esconde que son para el gobierno de Cuba, que son para el sistema educativo cubano o para los estudiantes cubanos. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, el contrato hace referencia a que estos 7.1 millones de ejemplares a imprimirse son para el programa de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, que como sabrás es pues como se le conoce este plan de actualización del sistema educativo cubano que se ha implementado ya desde hace años, y este nombre de este programa educativo cubano también digamos, se señalaba en los contratos anteriores. Es un indicio, un primer indicio de que estos libros serían para Cuba, pero no nos quedamos con eso. Nos fuimos a la revisión a detalle de todos los títulos que mandaban imprimir en este nuevo contrato y encontramos que hay una clave, digamos, una orden para cada uno de los títulos de los que se imprimirán ejemplares, y esa clave inicia también con las iniciales del programa educativo cubano, que es el programa de perfeccionamiento de la educación. Inicia con las letras PPE y después va un número que en este tercer contrato es subsecuente a las claves de los 2 contratos anteriores. Entonces es una continuación, digamos, de la impresión de títulos de este pues programa ya por todos conocido del régimen cubano para su sistema educativo, y además de esto, obviamente, revisamos también en plataformas de comercio exterior, y es así como encontramos que a finales de noviembre, después de la firma de este contrato para la impresión de los libros, se habían enviado por ahí 2 cargamentos vía marítima hacia La Habana con los primeros
4.1 millones de libros de texto, estamos hablando ahí alrededor del 58% de los que se imprimirían. Y bueno, ¿de dónde viene esto? Este contrato es firmado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Esto, para los que no saben, es un organismo que depende de la Secretaría de Educación Pública y bueno, pues es la Secretaría de Educación Pública con recursos públicos la que paga estos 189.3 millones de pesos para imprimir estos materiales. Estamos hablando, repito, de recursos públicos, de recursos que pues ahora sí que aportamos los ciudadanos mexicanos mediante el pago de impuestos, mediante contribuciones y demás, y que se están empleando, que se han estado empleando, pues ahora sí que cantidades millonarias en la impresión de estos materiales educativos cubanos. Estamos hablando que desde el 2023 que se empezaron a financiar y a enviar estos libros impresos en México, hasta ahora se han gastado más de 576.8 millones de pesos en estos libros para los estudiantes cubanos. Es una pues Del cantidad dinero, importante que... del Sí, dinero claro. público de México, y mencionabas que quien firmaba ese contrato pues está a cargo del Departamento de Educación Público. ¿Hay Es un nombre correcto, que es se pueda correcto. señalar la persona que firmó este tipo de contrato para hacer la Bueno, denuncia? Porque se lo está importando, me decías, claro, utilizaban las siglas, no dice Cuba, utilizaban, tengo las siglas aquí en mis notas, utilizaban las siglas sí, PPE, y luego el importador cubano sí tenía claro el nombre, se llamaba Editorial Pueblo y Educación. ¿Quién es la persona que está a exacto, cargo de esa empresa dentro de México que firma que el dinero de los mexicanos claro. sea usado para educar a una población joven dentro de una dictadura y adoctrinarlos? Es correcto. El contrato es de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, pero este es un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Educación Pública, que es una de las principales áreas, de las principales secretarías del Ejecutivo. Actualmente es encabezada por Mario Delgado, que por cierto es el exdirigente nacional de Morena, del partido en el gobierno, del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que es pues el partido que tiene el mayor control ahorita de las cámaras de representantes, los congresos locales, el poder judicial, prácticamente tienen pues ya todas las instancias públicas controladas. De ahí vienen los recursos de esta Secretaría de Educación. Es decir, que no solamente están conscientes las personas que están firmando estos documentos para que estos contratos se consoliden, están firmando un uso de los recursos de los mexicanos en medio de esa crisis que muchos allí atraviesan, que falta de hospitales, falta de medicamentos, atención en zonas rurales pues es escasa, y los propios ciudadanos mexicanos han escrito en los programas en los que hemos conversado sobre los reportes de envíos de petróleo a Cuba, que no llega al pueblo, que ya estamos viendo cómo se encuentran en un punto cero, que nunca ese petróleo se utilizó para el pueblo, los libros que ya se enviaron, los que se siguen ahora enviando con el dinero y recursos del pueblo mexicano. En algún lugar de estos contratos, Verónica Ayala, aparece la cantidad de dinero, quién lo paga, aparece Cuba pagó algo o Cuba pidió prestado algo a pagar, o esa No, cantidad no se... pasa, Sí. pues se navega por los mares impresa en libros, el dinero de México navega por los mares entre México y Cuba, y nadie paga eso o alguien lo paga. En los primeros contratos, Yelenis, sí se especificaba que había habido gestiones por parte del gobierno de la República de Cuba para pedir el apoyo al gobierno mexicano y que los ayudaran con la impresión de estos materiales. Argumentaban una pues incapacidad para poder imprimirlos, entonces pedían el apoyo del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y digamos que esta petición se llevaba a la Secretaría de Educación, que era la que finalmente daba la instrucción para imprimir y pagar estos materiales. En este último contrato
como te señalo, ocultan toda esa parte, ocultan pues incluso hacia dónde van dirigidos estos libros y por supuesto no ponen todo el antecedente, pero lo que sí se precisa, al igual que en los anteriores, es que el costo de la impresión de estos materiales corre a cargo de esta dependencia de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que, te repito, es una dependencia, un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ahí viene muy claro que es la propia, son recursos públicos del ámbito educativo, del sector educativo, los que se destinan a pagar estos materiales. En ninguna parte, ni en este contrato, ni en los contratos anteriores, se habla de algún pago por parte del gobierno de Cuba. Digo, para que no vayan a decir después, está muy claro que es un Claro. tema pues de apoyo, de ayuda, porque hubo una petición previa por parte del gobierno de Cuba, al menos en la anterior administración, y lo que entendemos con este nuevo contrato es que simplemente pues se le está dando continuidad para seguir imprimiendo estos materiales del sistema educativo cubano. Regresando al tema del petróleo, vamos a poner unas declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que le tuvo que dar una respuesta a una periodista mexicana. Y la pregunta no fue cómoda, la puso contra las cuerdas. Vamos a ver ese momento. Te invito, Verónica, a que me acompañes. Claro. Pero sí México estaría en posibilidades, el gobierno mexicano en posibilidades de observar o de ver cómo puede haber transparencia en torno a lo que se envía, porque en muchas ocasiones, bueno, pues en un recorrido también, en una visita que hemos hecho en Cuba, la percepción de la población es precisamente de que mucho de lo que se envía y que, bueno, agradecerían en todo caso es si les llegara directamente. Eso es otra incluso, cosa. pero nosotros enviamos ayuda humanitaria a Cuba y tenemos contratos con Cuba, con distintas instituciones de Cuba. Y ya lo que mencionas, pues es otro tema. Pero no importaría dónde quede todo eso, todas esas ganancias, toda esa ayuda, si no llega al pueblo. Esa es otra cosa, y sí llega a la gente. El problema en Cuba es que pues estamos hablando de un país de un solo partido durante 67 años. La gente no vota a su presidente y tampoco hay transparencia ni siquiera sobre lo que gana el presidente. Son más o menos 14 salarios mínimos. Esa es tu opinión. En el caso de Cuba no existe como tal un tema de transparencia para saber, por ejemplo, cuánto. Por eso, pero esa es tu opinión. Ahí no le quedó de otra que dejarlo en el aire, porque la presidenta de México por estos días se ha visto bastante, pero bastante apretadita a la hora de responder preguntas de este tipo sobre el envío de petróleo a Cuba. Ella ha dicho que sí, que va a seguir ayudando a Cuba humanitariamente. Por cierto, me dice mi productor recientemente, por estos días, ella envió una ayuda humanitaria a Cuba, lo que lo califica como ayuda humanitaria. Lo que se veía como ayuda humanitaria del petróleo no se veía. Hay que ver ahora si esa ayuda humanitaria que vuelve a enviar México a Cuba llega al pueblo, llega a los más afectados. Dentro de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, yo quería que me aclararas que esos documentos, si retomáramos el tema para quien acaba de empezar a ver la entrevista, que me aclararas de la cifra, la cantidad de dinero que vuelve México a utilizar de fondos públicos, recursos de los mexicanos, para imprimir unos libros que yo no sé si realmente llegan a las aulas. Porque por estos días, está clarísimo, estás tan informada como yo, por estos días hasta el propio régimen ha dado la orden de una especie de reorganización por la falta de petróleo, porque no hay transporte público, de que muchas personas pues no vayan a trabajar. Me imagino que los niños tampoco vayan a la escuela. El objetivo de imprimir estos libros así en masas, por millones, y en los gastos de millones de pesos que me vas a decir mexicanos, a continuación, es ilógico este tipo de colaboración, si así se le pudiera llamar, porque ya me dices que no lo pagó Cuba. Quisiera que volviéramos a retomar la cantidad de dinero del pueblo de México que ha utilizado para imprimir estos libros para el régimen de La Habana. Sí, claro, estamos hablando que desde el 2023 hasta la fecha se han invertido en total más de 567.8 millones de pesos, esto para imprimir cerca de 22 millones de libros de texto. Son las cifras contando
los dos contratos anteriores en el gobierno de López Obrador y este último contrato que revelamos en días recientes, que es ya en la administración de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de cantidades millonarias y un dato aquí importante, más allá del tema de la erogación de recursos públicos, que desde luego es fundamental porque son recursos que podrían estarse destinando a temas o a áreas con problemáticas latentes, como es el propio sistema educativo aquí en México, el sistema de salud, que también vemos que hay muchas carencias, muchas deficiencias, o al tema de seguridad, que es una constante diaria. También. Más allá de eso, estamos hablando de que son materiales cuyo contenido tiene un alto grado ideológico y de adoctrinamiento. Entonces, aquí va más allá también del tema educativo, porque de alguna manera, como señalaban colegas académicos e investigadores del Observatorio de Libertad Académica de OLA, que anteriormente nos habían ayudado a conseguir los materiales que se repartieron entre los estudiantes, pues ellos señalaban que hay también un cierto grado de responsabilidad por parte de México, porque al estar financiando estos materiales, pues están también contribuyendo de alguna manera a estas cuestiones de ideología y de adoctrinamiento de las infancias cubanas. Totalmente, fomentar esa dictadura que lleva ya 67 años oprimiendo a un pueblo con palabritas y libros de texto, porque en realidad todo el mundo está allí ahora mismo muriéndose de hambre. Hasta la propia cúpula muy pronto pues estará atravesando ese túnel. Vamos a ver las palabras de Ricardo Anaya Cortés, un político mexicano y abogado además, quien también ha hecho fuertes críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque todos estos tipos de acuerdos, que ella le llama acuerdo, ayudas humanitarias, colaboraciones con Cuba, pues tienen un peso bastante fuerte con la administración actual aquí en Estados Unidos, la administración de Donald Trump, y está todavía presente, que es lo que yo he preguntado en otros programas a analistas sobre el tema Cuba-México. He dicho, pero ven acá, esta señora conoce lo que es el TEMEC, y la cantidad de millones de dólares que reporta y la cantidad de millones de empleados que existen, pues esas negociaciones se pudieran ver afectadas. Vamos a ver las declaraciones de Ricardo Anaya Cortés, político mexicano, abogado y ex líder del Partido Acción Nacional del PAN, para que tengan una idea que no solamente es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y ni más ni menos con Yeleni Reina, los que tienen alcance de lo que está haciendo allá adentro la presidenta de México. Es también este hombre, Ricardo Anaya. Vamos a verlo. Y sobre Cuba de manera brevísima, miren, el gobierno mexicano está metido en un problema muy grave y está metiendo a México en un problema muy severo. Primero, porque engañaron a las autoridades de Estados Unidos. Pemex tiene que reportar a la SEC la cantidad de petróleo que envía a otras naciones. Y Pemex mintió sobre la cantidad de petróleo que están mandando a Cuba. Segundo, están poniendo en riesgo el empleo de millones de personas en nuestro país. 12 millones de personas tienen empleo por el TEMEC. Y el gobierno mexicano lo está poniendo en riesgo. Y tercero, no porque estén entregando petróleo de manera humanitaria, porque no le entregan petróleo a la gente de Cuba, se lo entregan a la dictadura que reprime al pueblo de Cuba. Porque los hipócritas de Morena le echan todas las flores al régimen cubano, nada más que a sus hijos, que yo sepa, no los mandan a vivir ni a estudiar a Cuba. Los mandan a Inglaterra, los mandan a Estados Unidos, los mandan a Canadá. Lo que hay en Cuba es una dictadura. Si alguien se atreve a tratar de organizar a los vecinos de su cuadra, lo meten a la cárcel. Si alguien se atreve a tratar de formar un partido político, lo meten a la cárcel. Entonces, estarle regalando los recursos de los mexicanos a la dictadura, porque no sé si lo sepan, pero gran parte del petróleo que les mandan, la dictadura lo vende para hacerse de recursos. Entonces, nuestra solidaridad con la gente de Cuba, por supuesto, pero estamos absolutamente en contra de que por ayudar a una dictadura estén poniendo en riesgo el empleo de millones de mexicanas y mexicanos en nuestro país. Qué pena, Verónica Ayala, que este abogado, Ricardo Anaya Cortés, no ganó las elecciones en el 2018. Fue candidato presidencial representando a una coalición de partidos opositores. Quedó en segundo lugar detrás de Manuel López Obrador, de AMLO. Qué pena que no salió presidente de México. Y esto es lo que tienen que ver los mexicanos a la hora de votar, como lo vemos aquí diario, a la hora de votar por nuestros intereses en cualquiera sean las elecciones. Y estas son las cosas que hay que analizar. ¿Dónde van los recursos de cada uno de los ciudadanos
de cada país, en este caso de México, ahora mismo dónde están yendo, a fomentar una dictadura. Qué pena. Háblame, a modo de resumen, Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿detrás de qué están ahora investigando? ¿Qué pudiera quedar, además de esos libros de texto que quedaron varados y que todavía faltan por enviar a Cuba y que ya fueron pagados con dinero de México, de los mexicanos? Pues la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que va a buscar la manera, que está buscando la manera de poder reactivar los envíos de petróleo crudo y de combustible subsidiado. Habrá que ver, pues ahora sí que si encuentra la forma, porque las medidas, las acciones que se han tomado por parte del gobierno de Donald Trump han sido muy contundentes, sí podrían costarle, desde luego, en el caso de las importaciones que realiza México con esta cuestión de los aranceles. Si bien argumenta que todos estos apoyos se tratan de ayuda humanitaria, yo creo que lo fundamental, lo principal, es que tuvieran que hacerse de manera transparente, de manera abierta hacia la ciudadanía y hacia el pueblo mexicano, porque, repito, se trata de recursos públicos que aportamos todos los mexicanos, y en la medida pues en la que esconden todos estos apoyos, como ocurrió precisamente con este último contrato para la impresión de libros de texto, pues dejan muchas dudas, dejan mucho que desear sobre el fin y el objetivo de estas pues supuestas ayudas, que desde luego, como comentabas, pues pueden costarle caro frente a la administración estadounidense. Y lo vamos a estar mirando y lo vamos a estar siguiendo, y te voy a dejar la invitación abierta para que nuevas investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues las traigas aquí al programa, ni más ni menos, con Yeleni Reina. Muchísimas gracias, Verónica Ayala, por tu tiempo y tu trabajo. Gracias. Al contrario, gracias por el espacio, y seguro nos vemos pronto. Que así sea. Con mejores noticias para los mexicanos, espero, que no siempre Ojalá. tengan que ser tan malas. Muchísimas gracias. Ojalá así sea. Seguimos aquí con mucha más información. Les invito a que, si les interesaron los temas de esta entrevista, por favor compartan el link, y así más personas pueden conocer qué está pasando entre México y Cuba, y entre México y Estados Unidos. Gracias por seguir, por acompañarme, porque también sus saludos puedo leerlos al final, quién sabe. Comente, escriba, no se vayan. A esta hora aquí, ni más ni menos, pues esa portada es lo que nos importa y lo que nos ocupa. Es el póster del documental Luis Manuel Otero Alcántara, Estamos Conectados, y me acompaña su realizador, querido Ernesto Fundora, quien no solamente es el realizador de documentales, es un cineasta, es escritor, es realizador de videoclips, y es un gran honor tenerte aquí en el programa. Bienvenido. El honor es mío, el honor es mío. No, para nada. Quiero que me hables cómo fue este gran estreno mundial, y escogiste la ciudad de Miami. Exacto. Para contar esta historia que, como digo yo, va a servir de arma informativa de una realidad que todavía duele, porque el artista Luis Manuel Otero Alcántara está todavía preso. Está en la cárcel, exacto. Nos mandó un mensaje muy conmovedor hace 2 días, lo pudimos poner en el Museo de la Diáspora. Qué bien. A full, o sea, el cupo era limitado y terminamos teniendo más de 190 asistentes. La gente no se iba. Se quedaron, una presentación extensa que me presentó José Daniel Ferrer, a quien agradezco mucho su gentileza, porque es otro símbolo de resistencia, valentía, hombría, 1000 cosas, ¿no? Grandísimo. Yo lo llamo, como yo soy santiaguera y conozco a los sí. santiagueros, sí, yo lo llamo el Maceo de Cuba moderno. Totalmente de acuerdo. Muy valiente, uno de los pocos hombres que le ha dado la cabeza al régimen Así mismo. para que se la haga cambiar, Así solo a mismo. golpes, porque no lo ha logrado. Y él me decía, porque yo le contaba una anécdota, le decía, José Daniel, tú sabes que mi familia de por allá de Oriente te hablan de ti como, la casa de donde se da comida y medicina. Ah, sí, él tenía una organización dentro de su casa, Un tipo muy en la generoso, organización de la muy UNPACU, generoso. y ayudaba a los enfermos, a las personas que no tenían alimentos. Sí. La verdad que es un gran gesto para los suyos, que no Sí. era solamente porque él estaba buscando una libertad para su familia, era una libertad para Colectiva, todos. claro. Una libertad colectiva. Háblame de ese documental,
Mira, ¿cómo lo recibieron? Yo empiezo a preocuparme por Luis Manuel en el 2016, que me acerco a Cuba con el Obamato, empiezo a grabar una serie de documentales. Después le doy seguimiento en el 2017, en 2 o 3 viajes que hago de trabajo también, y 2018. Y en la medida en que él iba ganando más complexión como artista y como disidente, yo veía que el antagonismo mediático y la desacralización, estigmatización, ataque, condena, deslegitimación era acrecentada. Que si era un bandolero, que si era un marginal. Una vez me dijo hasta un académico puertorriqueño de una universidad americana que a él le parecía que era un cimarrón digital. Qué falta de respeto Y cuando yo dije, quieren bueno, desacreditar lo que está ahí, que es la verdad. Y es lo que él hacía en su obra. Y es un joven de esta época, de estas herramientas, el que mejor ha usado en Cuba estas herramientas, no para Totalmente. estupidizar, no para anestesiar la conciencia, sino para despertar, iluminar, congregar, poner en función de un proceso de transición pacífica en Cuba, que además tiene la virtud de que usó las artes. Imagínate tú qué nivel de inocencia hay detrás de eso, contra un ejército de casi 3 millones de gente, militarizadas, Sitiada. hostiles, omnímodo, un poder omnímodo que ahora está temblando frente a Trump. Ojo, estos valientes que han pisoteado a ese pueblo, ahora están temblando, qué bonito. Y sin embargo este tipo se vuelve un esgrimista, un ajedrecista con las piezas de las artes. Con el papier maché, Exactamente. con los colores. En medio de esa crisis, ser artista cuesta. No, imagínate. Si allí Lo no conoces hay bien, electricidad, no hay agua, no hay nada. comida. Ser artista cuesta y que te cueste la vida estar encerrado en una cárcel, vas a seguir haciendo arte en pos de dar a conocer la verdad, es otra obra muy valiente de parte de Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Qué te hace pensar cuándo es que dices, esta historia la tengo que contar yo? Sí, bueno, Y tengo que hacer el documental sobre semejante la obra. calumnia, yo dije, ¿a quién tiene que alzar la voz y demostrar que todas esas injurias son inmerecidas? Y este tipo primeramente es tremendo artista, no porque lo diga yo, que estudié arte y que estudié en un instituto de arte 5 años. Los académicos, los teóricos, los críticos, la doctora Magali Espinosa, que en mi opinión es la que más sabe de estética en Cuba, adora a Luis Manuel, lo ha elogiado, ha escrito textos sobre él. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que el mainstream cubano siga diciendo no, porque no estudió y no se graduó, no es artista, ¿no? Y este movimiento que es muy cínico y que tiene herramientas muy irónicas, le empieza a decir al poder, bueno, Compay Segundo no estudió, Celia Cruz no estudió, Lezama estudió abogacía y hizo literatura, Portocarrero no estudió, en fin, la lista es larga. Y entonces yo digo, hago el documental porque quiero que la gente vea este rostro de artista, este tamaño, esta estatura de artista, que es un alquimista más que un artista, porque con 3 boberías, 3 palitos, 3 papel maché, Cartón. una soguita, cartón, fíjate que todo es arte efímero, te moviliza un país. O sea, es increíble. Otras personas que tienen todos los recursos del mundo, tienen todas las galerías, los museos a su disposición, la crítica a su favor, no conmueven a nadie. No, pero yo le voy a mencionar, y no te voy a interrumpir, quiero mencionar que sí se graduó. Él se graduó de construcción civil, técnico medio con construcción civil. Y fue deportista. Y fue atleta también. Exacto, que eso le da mucho bagaje. Como le llaman a las personas que no solamente están en la parte del atletismo porque quieren correr, sino también hizo varios deportes dentro de la carrera deportiva. Y fíjate que del tiene una atletismo. condición motora. Cuando ya yo conviví con él de cerca y tuvimos que tener experiencia juntos, me di cuenta que era un tipo de una energía extraordinaria y de una vitalidad. Yo dije, este tipo se ve que se ha entrenado. O sea, seguirle su ritmo es muy difícil. Así que todos esos locos... Tiene una energía... Plus. Mira qué bien. Es recargado. Aparte, un tipo altísimo. Es también como José Daniel, que son gente alta, que tú la ves y tú dices, coño, este tipo es lo que decía Alejandro Ríos, además, un tipo súper bonito, un tipo que magnético, hechizante, carismático, elocuente. Cuando él quiere ser un barriotero, es un barriotero, pero tú lo oyes hablando en terminología de categoría filosófica y tú dices, este no es ningún ignorante, este tipo ha leído. ¿Qué decía el mensaje que envió? Ayer agradecía mucho, hablaba de la importancia de los seres luminosos que se están haciendo cargo del destino de la nación, de por qué Cuba tenía que abrazarse, de por qué los cubanos teníamos que
iniciar un nuevo ciclo en la nación, el destino de la nación. Él está muy preocupado con eso. Él sabe que el campo de batalla no termina con descabezar a los Castro. Él sabe que ahí empieza otra etapa compleja. La segunda parte de los Castro. Exactamente. Que ya el propio Raúl Castro está moviendo fichas con su sobrino nieto para que el linaje se quede. Para que algo quede de los dueños de esa finca. Otro de los mensajes que publicó también Luis Manuel Otero Alcántara es uno que se refiere a la obra de Carlos Enríquez. Exacto, el de la familia campesina esta, De ¿no? Campesinos Felices, la obra Exacto. del 38, que él la trae al presente y dice, pues seguimos siendo campesinos felices. Claro. 2026. Y voy a leer algunas dos líneas. Dice, exijo al régimen cubano que mire a través de la pintura Campesinos Felices y reconozca en ella las condiciones de indigencia en que hoy vive nuestro pueblo. El arte también puede ser un espejo. Es muy fuerte, es muy poderoso el mensaje Sí. de este artista y opositor, miembro del grupo San Isidro. Y está preso. Muchas personas conocen la historia y han seguido la historia de Cuba, lo que pasa dentro de Cuba, y muchas personas que ven este programa pues no la conocen. Me ven personas desde Chile, me ven personas En de México te ven mucho también. En México también Sí. he visto los comentarios de programas sobre México. Brasil, me ven y me hacen la pregunta, Yeleni, gracias, porque yo no conocía de esos temas. Y yo quiero decirle a estas personas que Luis Manuel Otero Alcántara está cumpliendo 5 años de prisión y sigue preso en una cárcel de Guanajay, en La Habana, por solo decir, luego de haber sido liberado ya anteriormente, no ha sido la primera vez que está preso, salió de su casa con un teléfono en la mano, se hizo un selfie, un video y dijo, voy a protestar. Esto fue durante las protestas del 11J. Voy a ir a reunirme a protestar. Y ese régimen lo arrestó por decir voy a ir. Exacto. Y lo condenó a 5 años de prisión, que pudiera salir en este año. En junio, julio, en esos 2 meses tiene que salir. ¿Qué te ha dicho él sobre cómo vive allí dentro? ¿Han hablado ustedes Sí, yo hablé con hace qué frecuencia? como un mes. Hace un mes con él. Sí. Y para hacer este documental, ¿con qué frecuencia conversaste con él? ¿Lo visitaste? Bueno, ¿Cómo yo fue? lo vi 2016, 2017, 2018 y nos habremos visto 2, 3 veces en Cuba. Después nos vimos en México. Cuando él fue a México, él paró en mi casa unos días, que fue una cosa curiosa porque le dije, Luis Manuel, mira que tú has venido a México, a La Tallera, que es el museo de Alfaro Siqueiro, un símbolo de la plástica muralística mexicana, y ni un periodista te ha entrevistado. ¿Qué cosa más loca? Eso indica que la izquierda de La Habana tiene minado los medios en este país a través de los gobernantes de México, que son cómplices con ellos. Esa es la mano larga que está ahí desde AMLO, Sheinbaum, y lo estamos viendo. Entonces no le dieron la cobertura que él merecía en los medios, pero bueno, tuvimos mucha oportunidad de trabajar juntos con la computadora, intercambiar imágenes, copiar cosas, archivos, va a copiar toda su información. Gracias a eso tengo ese documental, porque me lo dio todo lo que él tenía en su máquina, antes Mira de que qué se la quitaran, que se la quitaron en una de las intervenciones que hicieron, creo que cuando estaban acuartelados. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me dispongo a sacar esto porque se desconocía el artista y del disidente se conocían algunos rasgos notorios, Algunos. pero otros eventos no se conocían. Entonces yo organicé un poco cronológicamente su vida, desde el 13 que empieza a hacer las primeras obras, hasta que él cae preso y deja su mensaje de convocatoria de una especie de performance colectivo que pidió desde la cárcel de Guanajay. Esa es más o menos la bitácora de vida, ¿no? Pero tiene una entrevista que le da cuerpo que pudimos hacer en su casa muy linda, donde en San Isidro, él sí, en La se Habana. desnudó y me contó todo, desde sus orígenes, su familia, sus ideas, su filosofía, lo que él piensa de todo, de una manera descarnada, que yo sé que la gente la ve hoy y ya empieza a tener incluso atisbos de cierta inocencia, ¿no? Porque, claro, él estaba en ese momento, Cuba estaba experimentando el obamato, el deshielo, la gente tenía cifrada la esperanza en esa apertura, que también se frustró, como siempre pasa con esos Castros que no quieren salir de ese momento en el que están psicóticos, ¿no? Pero bueno, tiene un valor extraordinario porque tú ves la vitalidad de ese tipo. Está con Yanelis Núñez en la entrevista, que era su pareja, fundadora del movimiento también, ahora exiliada en Madrid, y entonces entre ellos dos se crea también un diálogo
a veces de convergencia, a veces de discrepancia, y se cuestionan mil cosas que ahora están, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, hay un momento en que ellos entran en un careo, ¿y qué vamos a hacer con estos bandoleros que se han robado tantos millones? ¿No? Y Luis Manuel dice, vamos a perdonarlo, vamos a salir de esa lacra ya, vamos a pasar la página para construir la nueva Cuba. Y Yanely le dice, no, aquí hay que pagar cada centavo que se perdió. Todos esos, no solo centavos, todas esas vidas millones que se han perdido en el estrecho de la Florida y que ahora mismo también están en riesgo con esta situación a la que ellos se siguen aferrando sin tener poder de nada. Claro. Quieren manejar y maniobrar un poder que no existe. Porque no hay nada de nada, solo quedan las palabras de ellos. Exactamente. Quería preguntarte, Ernesto Fundora, ¿qué tiempo tiene el documental? El documental es largo, pero corre tan rápido que parece que no es largo. Dura 1 hora y 40 minutos. No es largo. Sí. No es largo. Pero con esa historia menos, porque conocer la historia es tan del vertiginoso y él es tan delirante. Y del disidente que y pareciera, del cubano. Es el tiempo, yo diría, exacto. Bueno, también mira, valores agregados que yo le veo y que es donde yo puse mi capacidad creativa, ¿no? Porque yo traté de que él tuviera voz y esto es una obra de servicio, no es una obra mía, ni mucho menos. Ni pretendo con esto que se me reconozca, no. Yo organicé y construí una narrativa ¿de qué sirve de cara al futuro? Primeramente, entender ese momento cubano, ¿no? Que se corresponde 2016-2021 que él cae preso. Ese contexto es fundamental y siempre será recordado. Y ya nosotros lo hemos borrado porque estamos en el contexto de hoy que es la ruina absoluta, ¿no? Pero hubo un ensayo-error de que se pudo haber producido un cambio. Totalmente. Yo le llamé en su momento la nueva bien llamada revolución, porque esa fue la que detonó el cambio a nivel de ventana y de vecinos, porque antes hablar de un cambio, no. Yo decirle a mi vecino que yo tenía inclinaciones de irme del país, yo lo he dicho aquí en otro momento, eso era sagrado. Yo creo que ni a mis padres. No, eso yo era inconfesable. Le decía, a mi padre sí, porque mi padre sí tuvo un episodio de que siempre quiso salir de Cuba desde Mariel. Con mi padre sí hablaba de esto, pero hablar con mi madre yo no sabía cómo se podía afectar ella con esto. Eso era intocable. Y esa generación marcó ese descorcho. Claro. Que dijo, todos los jóvenes empezaron a decir, sí tenemos derecho y podemos hacerlo. Y ahora mismo hay otro movimiento más fuerte que es el del Cuartico, que también es un movimiento de jóvenes más jóvenes todavía. Yo diría que es una generación son anterior, 10 años menos que la de Luis Manuel Otero Alcántara, y están ahí y acaban de arrestar a 2 de los miembros del Cuartico. O sea que la fórmula se sigue repitiendo. No tienen miedo, ellos no tienen miedo, pero no tienen miedo de seguir deteniendo a las tienen personas. vergüenza más que. No tienen, bueno, también, de todo, no tienen nada. Pero mira, un factor interesante que yo reconozco, además de la contextualización de la Cuba, con sus luces y sus sombras, porque también es lo que me decía ayer alguien, oye, es increíble que hasta esas paredes descascaradas todavía sigues viendo un país que tiene un esplendor de belleza natural, de gente natural, un don de gente que te encuentras y la verdad es admirable. Y por otro lado, la gente cree que va a haber un documental agónico, una tragedia, no. Esto es una pieza, porque el conflicto no está resuelto. El hombre está en la cárcel, a punto de salir. Y yo he reparado mucho en el sentido del humor de ese movimiento, en el desparpajo que tienen, la ironía que tienen, lo que mi generación llamó el choteo o el chucho, la irreverencia, el desgaste, que ahora le dicen quemadera, ¿no? Sí, hay un nuevo lenguaje. Sí, un nuevo lenguaje. Yo escucho la nueva generación dentro de Cuba y son brillantes, sobre todo esta generación del Cuartico, son brillantes, pero tienden a chocarme ciertas determinadas palabras. Sí, que ya uno las desconoce. Pero que al final están montadas sobre conceptos anteriores, porque cuando tú ves a Jorge Mañana, indagación sobre el choteo, es la quemadera de ahora. Me dice mi productor, el cuero. El cuero, exacto, que fue otro término que se usó. En cada década hubo como una terminología para eso. Yo le puse a todo eso el criollismo. Exacto. Cuando yo quiero hablar con alguien que es muy criollo y es cubano o cubana, digo, ¿no te acuerdas de fulana que es bastante criolla? Exacto. O el cubaneo también le dicen. Sí, cubaneo. Pues este grupo se ríe mucho y chotean mucho y se burlan de todo el mundo y entre ellos se la pasan pasándosela bien. Son fiesteros, les encanta la cosa grupal, les encanta ser nómadas, desplazarse, ir a los lugares, provocar a las autoridades.
y tienen un sentido libertario tan genuino que rara imagen de las que vas a ver ahí expresan miedo. Para nada. Ellos los están golpeando, los están paleando, los están maltratando y tú los ves que hasta se ríen. O sea, que eso es un factor de resistencia que el gobierno no supo qué hacer con eso. Más que traje el arte detrás también. Y se apoya con el arte, Exacto. una fuerte herramienta. Se presentó ya el documental Luis Manuel Otero Alcántara, para aquel que se acaba de conectar. Estoy hablando con el realizador del documental, realizador cubano, Ernesto Fundora. Es el realizador de varios documentales conocidísimos, de videoclips, escritor, pero él es el realizador de este nuevo documental, Luis Manuel Otero Alcántara. Estamos conectados. Estamos conectados. Ya lo presentaste en el Museo Cubano de la Diáspora, lo presentaste en el restaurante Calle Dragones, que aquí yo conversando con Alejandro Ríos, el crítico de cine, quien claro, lo presentó allí, me dijo Calle Dragones, le dije, en La Habana. Me dice, ya quisiéramos. Y te falta, ¿qué lugares te faltan? Cuéntame, el jueves Ernesto. estamos en el Teatro Miami, el nuevo teatro de Mijaíl Mulcahy. Que está ubicado en el 72, para aquellos que no lo sepan, es una gran instalación, me han dicho, muy pronto vamos a visitarlo y vamos a tener imágenes de él. Está ubicado en Medley, el Teatro Miami, en el 7265 Northwest, 74 Calle, y en la suite número 2 en Medley. Si entran a la página de Instagram, yo he visto del teatro y de Mijaíl Mulcahy, ahí tienen ellos un video que explica cómo llegar, cuál es la entrada del teatro. Hay un programa bastante interesante allí dentro. Ahí nos va a acompañar, la primera presentación estuvo José Daniel Ferrer, la segunda Alejandro Ríos. En esta del teatro va a estar Adrián Mas, el actor cubano, y Jordani Sugaz, el boxeador, el campeón. Colega, hemos compartido lugar de trabajo en el mismo canal y hemos conversado muchísimo. Y mantenemos una relación bastante estrecha. Eso va a ser en el Teatro Miami. Y luego... Eso es el jueves, 7 de la noche, en el Teatro Miami. El jueves. Tenemos el viernes siguiente, viernes 13, que es cinematográfico título. Estamos a las 7 de la noche en la Galería Zapata. Eso está en Coral Way y la calle 13. Y va a ser muy interesante porque va a ir Simafón, va a ir Wendy Guerra, va a ir Pavel Urquiza, va a estar Ataíde, el crítico y curador de arte, va a estar Claudia Pavel, Yen. ¿no va a estar Gema? Es probable que Gema llegue también. Seguro se unen, sí. Sí, yo creo que va a ser un encuentro más de artistas, intelectual. Va a estar Consuelo Castañeda, la pintora. Así que esa va a ser una memorable tarde también. Y ya entonces el domingo 15 estamos a las 4 de la tarde en Hostep. En el Tower Road Ranch. Exactamente. Que tiene la dirección, ahí tienen que buscarla online. Tenemos todas estas informaciones ahí en pantalla de dónde se va a exhibir, dónde queda todavía por ver las fechas, que todavía faltaría el 12 de febrero y el 15, el del documental Luis Manuel Otero Alcántara. Estábamos conectados. El 13 que no está, de nuevo repite, no está en el 13, póster. exacto. El 13 está en Coral Way y la 13, una galería que se llama Zapata Gallery. En Zapata Gallery. A las 7 de la noche. Ya saben, compartan el link, porque si hay alguien que quiere ir y poder pues conectarse también con el realizador Ernesto Fundora allí, esa va a ser una gran oportunidad. Háblame de algo importante, ¿cómo se financió este documental? Esto se ha hecho con la cooperación, voluntad, apoyo, amigos, donaciones. Tengo una legión de gente que agradecer. Lo primero, por ejemplo, es de Patriot Key, que es una fundación que se nuclea en torno a un niño de 15 años que se llama Danielito Ferrer, no sé si lo conoces. No. Que es una eminencia, ha ganado 2 premios de la Casa Blanca recientemente y trabaja mucho con toda la memoria cultural, política de Cuba, Estados Unidos, haciendo conciencia entre los jóvenes. Lo voy a buscar, te mentiría si te digo. Deberías traerlo un día porque te vas a impresionar con ese niño. Si estás hablando con él y parece que estás hablando con un adulto de 50 años. Increíble. Y es perfectamente bilingüe, conoce toda la tradición cubana, conoce toda la vida del exilio, es una maravilla. Interesante. Esa fundación me ha apoyado mucho, me apoyó también Mercedes Cabrera, la de las madrinas, y su compañera de trabajo también, Carmen González de Seguros. De los seguros, las madrinas, sí. Vengo de la mano también de un abogado que se llama Basili Hernández, que es un abogado en accidente. Lo hemos entrevistado acá. Muy generoso, que estamos haciendo, ya estamos planeando un segundo proyecto con Luis Manuel de un libro de arte, lo quiero estrenar aquí. Era algo hoy. que te quería preguntar, ¿qué sigue? Sí, la gente ya quiere más, la gente pide más. Siempre.
Porque, ¿qué pasa? En este caso, yo te iba a preguntar, ¿qué sigue? Porque me imagino que existe la parte de ya Luis Manuel fuera de la cárcel. Claro. Mira, por ejemplo, yo invité un abogado cubano que tiene un buffet en México, el más importante, con 3 oficinas, 3 despachos muy grandes. El tipo ha salvado a más de 5.000 familias cubanas que se quedaron varadas ahí en México y no pudieron juntarse. Cruzar la frontera. Y han tenido entonces que hacer vida en México y de acá ha ido gente allá y él le ha creado el estatus. Se llama Rondón y Sánchez. Se ha hecho muy amigo mío porque trabajamos toda la parte visual de su buffet y vino él al evento. Y cuando terminó me dijo, oye, te quiero agradecer mucho y entre otras cosas darle las gracias a Luis Manuel. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Dice, algo profundo en mí se conmovió viéndolo porque me demostró que soy muy cobarde, me dijo. Y que ¿Qué palabras? Me dijo, yo teniendo tantas herramientas, tanto dinero, tanta infraestructura, no he hecho nada por Cuba, más que ayudar a esa familia. Y este tipo con papel maché, hilo, palo, ha hecho una revolución. Totalmente. Eso a mí me conmovió, dije, wow, qué bonito que me digas eso. O sea, Y que hayan otras personas que también tienen ese dinero Mucha y gente. digan, ojalá. no están haciendo bien el trabajo, eso no es así, y desmoralicen la imagen del opositor dentro de Cuba. Claro. Cuando uno comenta sobre hechos que están ocurriendo dentro de la isla de mano de opositores y lo que hacen, dice, eso no es verdad, eso es un montaje, que ayudan a desmontar el discurso y apoyan el discurso del régimen. Eso es algo también muy triste. Y que una persona como esta te diga eso, pues valen, no 1000 palabras, Claro. vale todo el dinero del mundo. Porque hay que saber qué hacer. Antes de criticar, dime cómo voy a ayudar. Claro. ¿Cómo puedo cooperar en qué? Primero, si no tienes los recursos, en callarte la boquita, Claro. recibir el mensaje, te interesa, qué bueno, no te interesa, pues también qué bueno. Pero es el respeto. Mira, a esas tengo- personas que están pasando Exacto. un gran trabajo, no, están atravesándolo en carne propia y le están dando golpes y Exacto, palos por eso. Exacto. Un empresario de acá de Miami, de Los Ángeles, importador y fabricante de productos comestibles, que tiene una marca de arroz que se llama La Jama, muy simpática. Sí, sí, sí. Que está aquí en Sedano, está en Presidente. Desde que le llamé me dijo, brother, si es por la causa cubana y por el cambio cubano y porque Cuba se abra y Cuba se libere, cuenta conmigo y enseguida apoyó también. O sea que estoy recibiendo mucho apoyo de gente Qué local bueno. que se está sensibilizando, que gracias a ver una persona que fue ayer a la proyección me dijo, yo quiero hacer una proyección privada en mi casa, en el patio de mi casa, es un empresario que tiene una cadena de spa, y me dijo, porque quiero invitar a gente puntual de mi Para familia, recoger de mi fondos. grupo, de mis compañeros de trabajo, para que tomen conciencia de quién es ese héroe. Ah, porque una burla que me hizo alguien del póster, ay, es que lo hiciste que parece un superhéroe de Roblox. Le dije, no. ¿También te le dije, dijeron? no parece. Es lo que- Es un superhéroe. Es lo que, Es lo que es lo que es, estoy o sea, hablando ahora mismo. Tenemos un superhéroe real. Que Eso- tenemos a un, yo no diría deudor, yo diría un dudor. El cubano sí es muy ingenioso, pero hay veces que ese ingenio lo toman de manera contraria. A la reversa. A la reversa, al pensamiento. Entonces dudan de todo. Sí, Como dudan de su sombra, que claro está, cada cubano duda de su sombra. claro. Pero La en este paranoia que caso- nos sembraron. No, totalmente, la Sí. paranoia. Pero hay que respetar un poco, y te agradezco infinitamente, Ernesto No, Fundora, a ti por tu tiempo. O sea, que esa decisión tuya de decir voy a hacer el documental de Luis Manuel Otero Alcántara, estamos conectados, pues sirva de eso, como comencé diciendo, Y a los que de arma estaban- informativa y a los que al están mundo. pensando que las cosas siempre tienen que seguir de la misma manera, que sepan que Cuba sigue moviéndose y cambiando y San Isidro es la evidencia y que hay una nueva forma de hacer la política y de cambiar la sociedad cubana y que no necesariamente tiene que ser desde los grandes palacetes o salones del mainstream político. Hay que tocar el suelo y lo dijo Luis Manuel en el mensaje que nos mandó, dice, lo que más me preocupa y lo que más me importa es el destino de mi pueblo. Todo lo que vayan a negociar, todo lo que vayan a pactar tiene que ser en privilegio de mi pueblo. Si no, no me interesa apoyar nada de eso. Así Como lo- debe ser y esperemos así suceda. Pues te dejo la invitación abierta, Ernesto Fundora, para cuando venga esa segunda parte de lo que viene, sea cual fuera, por favor, aquí en los estudios de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, te espero con los brazos Te abiertos. tomo la palabra y agradecido. Muchísimas gracias Muy amable, por Yeleni. venir hasta acá Gracias a ti, y gracias por a ti. esta gran obra. Te la agradezco infinitamente de la parte que me toca como cubana. Gracias, gracias. Te esperamos.
Allá quiero estar. A ustedes no se vayan, regreso con un poco más de información. Les espero. Comparte el link para que otros puedan conocer de este trabajo del realizador de documental de cine, Ernesto Fundora, y de este su documental, Luis Manuel Otero Alcántara. Estamos conectados. ¿Ya ven? A esta hora, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, tenemos las imágenes de lo que ocurrió en la ciudad más cubana, por así decirlo, de Estados Unidos. Sobre todo de nuestra ciudad de Miami, de nuestro condado Miami-Dade. Es la ciudad de Hialeah, la ciudad que progresa. La ciudad con mayor población cubana, como les decía, se preparó ante una posible caída del régimen en Cuba, por todo lo que concierne entre la fuerte tensión entre Estados Unidos y La Habana. El alcalde de Hialeah, pues Brian Calvo, anunció que los departamentos de la policía y bomberos ya cuentan con un plan para mostrar seguridad ante posibles celebraciones espontáneas que podrían reunir a miles de personas allí, con una población mayoritariamente de origen cubano. Esta ciudad se mantiene en constante monitoreo de la situación en la isla y dice estar lista para responder ante cualquier escenario. Calvo aseguró que el objetivo es garantizar una celebración pacífica, protegiendo a los residentes, los negocios y la seguridad pública. Las autoridades afirman que Hialeah está preparada para actuar en cualquier momento. El alcalde de Hialeah le dio unas palabras, unas declaraciones al respecto a nuestro reportero Ignacio González, y les invito a que las veamos a continuación. Una pregunta, alcalde. Hemos visto la iniciativa esta sobre los negocios, excelente, pero ¿qué dice literalmente el gobierno federal? ¿Qué dice la administración de Trump? ¿Se está pronunciando? ¿Van a cooperar para cerrar estos negocios? En estos momentos hemos mandado lo que se llama un FOIA request, Freedom of Information Act request, para recibir del gobierno federal la lista de todos los negocios que tienen licencia con OFAC. Esa carta ya fue enviada y básicamente eso empieza el diálogo, ¿no?, del nivel federal al nivel local, para asegurarnos que estamos todos trabajando conjuntamente. Finalmente, si llegara la democracia a Cuba, si llegara la libertad a Cuba, ¿cómo serían las relaciones Hialeah y La Habana? Bueno, esperamos que sea mucho mejor que lo que hay ahora, ¿no? Obviamente hay un nexus muy grande. Si Hialeah fuera una ciudad en la isla de Cuba, sería la segunda o tercera ciudad más poblada. Eso obviamente tiene que haber una mejor relación, pero eso solamente va a venir cuando se termine la dictadura, con un régimen que no sea el que está ahí. Un mensaje para los cubanos que están ahora mismo pasando tanto trabajo. En la isla de Cuba estamos con ustedes como hermanos cubanos y a la misma vez esperando de que haya un cambio muy, muy, muy pronto. Un cambio que queremos hace 67 años, pero de manera civilizada, organizada, como están haciendo dentro de la ciudad de Hialeah, y que sea una transición a la verdadera democracia. Les invito a que continúe aquí con Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues regreso con sus saludos. Les espero. Tiempo de despedirme a esta hora y lo hago como de costumbre leyendo sus comentarios, aquellos que no solo ven el programa, sino que me escriben, me comentan. Abramos pantalla y como por arte de magia nos adentramos a la pantalla de los comentarios de este segmento de uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Comentó Oscar de Jesús Rodríguez: Dios la cuide y bendiga, es admirable. Habla del trabajo que realiza una joven cubana junto a otros que integran ese grupo llamado El Cuartico, una joven cubana que se llama Ana Benzi, y ella en ese segmento pues tiene una de sus momentos en uno de sus videos en redes sociales donde hace una denuncia de la crisis dentro de Cuba de una manera realmente muy valiente. Oscar escribió: Dios la cuide y bendiga, es admirable el valor de hacer esto desde Cuba. Damián González comentó: los comunistas acabaron con el tejido económico y social de Cuba y nosotros blindamos la disidencia en el exterior sin tener en cuenta que la lucha era dentro. Damián comentó: gracias Damián por comentar, gracias Oscar, ahí le están dando sus corazoncitos. Juan Pinakamura, también la cubana de Cuba, saludos desde Cuba, gracias la cubana por tu valor de ver el programa desde Cuba y comentar. Solmia López, excelente, gracias también a Solmia, a Hermes, gracias, a
Ángeles Suárez González, gracias, que escribió Patria y Vida, y a todos los que han comentado en este programa y en todos los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa, aquí, cada tarde, en su canal de YouTube, @YelenisReina. Usted puede mirar cada uno de los programas y también todas las entrevistas. Gracias. Les espero en un próximo encuentro. Hasta la próxima.